Espera, a ver, la... Buen día a todos y a todas, espero que se encuentren muy, pero muy bien. Quisiera saber si me están escuchando bien y si están viendo bien las diapositivas en pantalla. Si es así, me lo pueden escribir, por favor, por el chat, o me hacen una seña y más o menos para que pueda dar comienzo. Bueno, si bien en otra oportunidad ya lo hemos presentado, ¿sí?, a lo que es este Ateneo de Enfermería, aprovecho la oportunidad para volver a destacar que son encuentros que se han establecido 2 martes al mes, en los cuales va a haber un día que la titulación es emergente, según las necesidades de aprendizaje sentidas de nuestra institución, pero también puede ser aquellas que ustedes crean que podamos colaborar, ¿sí?, con sus instituciones como temática. Entonces, en el día de hoy quiero compartir que el encuentro inicial ha sido el 23 del mes pasado, ahora va a ser en el día de la fecha, después va a ser el 4, el 4 del 5, el 8 del 6, el 3 del 8, el 7 del 9, el 5 del 10 y el 9 del 11. Y para terminar, el 14 del 12, pero siempre les voy a tratar de llegar a todas las instituciones participantes, agradezco que estén, así como también a personas individuales que están conectadas desde sus casas, y a todos mis colegas y compañeros institucionales y compañeras institucionales que siempre están apoyando de manera ardua el avance de nuestra profesión dentro de la institución. Y solamente podemos avanzar a través de la capacitación continua. Nos merecemos eso y nuestros pacientes se merecen lo mejor de nosotros. Así que un tema muy importante que ha sido en base a un diagnóstico de situación. Siempre les remarco que los ateneos no son pensados desde un solo sector. Les comento que esto surge a través del trabajo articulado con todos los colegas de la institución que buscaron diferentes servicios. Por favor, alguien tiene abierto el micrófono, si lo puedo cerrar les agradecería. Gracias. Y esto los colegas, muchos han sido jefes de servicios, encargados de turno, con las supervisores de áreas, han colaborado arduamente también para la elaboración de las temáticas. Y si bien uno le da el formato final, pero esto es una construcción colectiva. Por eso, y es nuestro espacio, así que es donde sí o sí tenemos que darnos un tiempo para participar activamente, ¿sí? Y entonces, por eso es importante que después, en base a les voy a pasar una grilla con la temática y una fecha, sí, que va a estar en vacío, pero es para que sugieran, no solamente, y repito, y reitero, no solamente para nuestra institución, sino para instituciones amigas. Bien, una de las temáticas preocupantes, por ponerle un nombre, dentro de cada uno de los sectores de internación y fuera de ellos, porque también tenemos la posibilidad de salir de nuestra institución hacia otros sectores, es los registros y los informes de enfermería. Si uno se pone a pensar dónde estamos con los registros y con los informes de enfermería, pero hacia dónde debemos ir, ¿sí? Si tenemos que responder eso, podemos decir que nuestros registros institucionales tienen una nomenclatura clara, digamos, o sea, las variables establecidas en los diferentes registros son muy claras, ¿sí? Tenemos una hoja de enfermería, en realidad compartimos 2 hojas de enfermería para los sectores de internaciones comunes y para áreas críticas, ¿sí? Entonces, esto también es necesario
porque en cada sector hay una diferenciación del tipo de pacientes que se atienden, ¿sí? Que guarda relación directa con el nivel de complejidad de cada uno de estos sectores. Entonces, la idea en un momento ha sido unificar una hoja, quedando en cierta manera las hojas en sectores de cuidados comunes con variables que no se las utilizan en este sector. Entonces, eso también se está trabajando para modificar, ¿sí? Así como también es necesario que esto surja desde nosotros, o sea, desde el colectivo de enfermería. No solamente limitar a que estas variables, tacharlas o cambiarlas, ¿sí? Porque en realidad eso no podemos hacer dentro de un registro, sino que en realidad abordar y gestionar un cambio en ese registro. Hemos ido mejorando con el transcurso de los años en el registro de enfermería. Como les decía, si bien las variables establecidas en algunos sectores son muy realmente objetivas y direccionan mucho el cuidado, pero es necesario seguir mejorando. Este proceso de mejora es concordante, ¿sí? Al momento, al contexto en el cual nos situamos, ¿sí? Entonces no existe el registro con una variable determinada, continua, que me garantice la excelencia aquí al año, ¿sí? No, ni a los 5 años. Entonces, la excelencia se da en la reevaluación constante de los registros institucionales y también algo que es una diferenciación, porque si bien el registro ya hay unas variables establecidas que yo voy a presionar, ¿sí? El informe yo tengo que armar. Si bien existen, y ustedes bien lo deben saber, muchos de nosotros lo sabemos, cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para mejorar y maximizar estos registros y estos informes de enfermería, pero lo cierto es que a veces nos quedamos a mitad de camino. Entonces uno se pregunta ¿por qué ocurre esta situación? Porque si yo sé que aquí tengo que poner días de internación, no lo pongo. ¿Por qué si aquí me dice que yo tengo que poner temperatura corporal, pongo otro registro de otro signo vital? ¿Por qué si aquí dice días de acceso vascular venoso periférico o central, no lo completo al dato, supongamos, ¿sí? Entonces, esto me lleva a mí a preguntar, ¿por qué no hago lo que sé que tengo que hacer? ¿Qué se ha desgastado en mí? ¿Sí? ¿O qué estoy copiando yo del entorno que en realidad nos perjudica al colectivo de enfermería? ¿Sí? Tanto los registros como los informes de enfermería tienen tres objetivos primordiales, que es lo técnico, ¿sí? Que es lo que nos va a ayudar a hacer sobre todo nuestras intervenciones diarias en base a diagnósticos de enfermeros, ¿sí? Es lo que voy a hacer el día a día, cómo va evolucionando, el que me va a permitir técnicamente medir los resultados, ¿sí? Y después tengo que es un medio legal, ¿sí? Que si ustedes saben que es el respaldo legal del quehacer de enfermería, son los registros y son los informes, y la parte administrativa que juega como una especie de declaración jurada lo que estamos haciendo, porque queda escrito y nosotros escribimos y ponemos nuestro nombre y apellido, ¿sí? Entonces es como una declaración jurada de lo que yo estoy haciendo el día a día. Miren ustedes lo que hacemos todos los días y no nos damos cuenta. Cada vez que se pongan a hacer un informe o estén asentando un registro, ustedes piensen que están haciendo una declaración jurada de su día de trabajo. Bueno, y también tiene objetivos de docencia, de investigación, obviamente de que de ahí más también pueden surgir en cuestiones que tienen que ver a lo que se necesita en cuanto a insumos, ¿sí? Pero sobre todo nos permite mejorar. Si nosotros los miramos, nos permite mejorar. O sea, por ahí cuando uno va a los diferentes sectores del hospital viendo los registros e informes, por decirlo, controlando, a mí no me gusta esa palabra, control, pero en realidad uno va viendo qué es lo que está sucediendo y no lo vemos con la mirada de querer hacer correctivos. Al contrario, queremos mirar por qué no lo estamos haciendo
bien para tratar de hacerlo mejor, ¿sí? No, en este sentido, es indispensable que lo pensemos de esta manera. Entonces, tanto los registros como los informes de enfermería son el eslabón necesario, indispensable, imprescindible para la comunicación en enfermería, pero para una efectiva y afectiva comunicación. Pero solamente se va a dar si nosotros lo hacemos de una manera óptima. Entonces, si yo tengo que dar como conceptos básicos para hacer un refresh, y eso lo vamos a hacer cortito, lo vamos a definir como un documento en donde nosotros vamos a hacer un acopio de la información que estamos haciendo de nuestro quehacer diario, ¿sí? Si hablamos desde una perspectiva científica, que es la que respalda nuestro ser enfermero, tenemos que pensar siempre en todo lo que es la elaboración de un proceso de atención de enfermería, ¿sí? Eso que cuando éramos estudiantes no lo queríamos ni nombrar al PAE. Y muchas veces surge que cuando ya somos profesionales nos damos cuenta que es indispensable para el crecimiento profesional. Entonces tiene que ser, esta información tiene que estar de una manera bien concreta, ahí tiene que poderse visibilizar lo que se ha valorado, cómo hemos trabajado en cuanto a la administración del tratamiento prescrito, cómo va evolucionando, cómo va respondiendo nuestro paciente, ¿sí? La finalidad prioritaria, sobre todo, es para maximizar la calidad y calidez en lo asistencial. Siempre con miras de mejorar, ¿sí? Esta atención que damos a diario. Y sobre todo a esto se le suma, ¿sí? Como finalidad, no como objetivo, ¿sí? Un poco que por ahí parece iguales, ¿sí? Pero en realidad los objetivos eran 3, después estos son finalidades, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que es la investigación y la gestión. Esto nos permite hacer un abordaje cuantitativo de lo que se está gastando en insumos, por ejemplo, ¿sí? Y nos sirve para tener datos estadísticos que organicen el día a día en cuanto a la atención de enfermería, porque, por ejemplo, nosotros tenemos preestablecido por todo lo que es accionar a diario de enfermería, porque los registra, ¿sí? Cuántos, por ejemplo, par de manoplas puede utilizar un paciente en terapia intensiva. Cuántas guantes estériles puede utilizar un paciente en terapia intensiva. Entonces, o en las salas, ¿sí? Bueno, de esta manera está más cuantificable, qué es lo que va a usar cada paciente. Y con eso también se puede prever el gasto, ¿sí? Y sin lugar a dudas, también cuando, por ejemplo, si se duplica el gasto, hay que pensar si tal vez el material que estamos utilizando es de buena calidad o no, ¿sí? Siempre también busca mejorar el cuidado. El propósito del registro es sobre todo dar un diagnóstico, ¿sí? De enfermero y sin lugar a dudas planificar todo nuestro accionar. En general, cuando uno habla del propósito del registro en sí, también puede hablar del diagnóstico inicial médico y qué tratamiento le indica, ¿sí? Es indicado. Y que direcciona nuestras actividades dependientes, ¿sí? O interdependientes. Acuérdense que también tenemos actividades que son independientes, que es necesaria que las contemplemos. Como por ejemplo la toma de signos vitales es una actividad independiente, motivo por el cual nosotros si hablamos de registros óptimos de enfermería, lo principal tenemos que tenerlo ahí, que son estas las tomas de signos vitales. Que, bueno, proporcionar datos que evalúen la cantidad y calidad de cuidados que estamos otorgando a cada uno de nuestros pacientes, porque de ahí también se saca estadísticamente qué demanda de atención requiere cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? No es lo mismo tener un paciente en ventilación no invasiva, ¿sí? Que tener un paciente con una bigotera, ¿sí? Son cuidados diferentes que requieren un tiempo de atención diferente, motivo por el cual todos los que estamos en las cabeceras de los servicios, los que están en cabeceras de servicio, es necesario que lo tengan en cuenta para luego hacer una buena designación de la actividad de enfermería diaria. Bueno, contribuye sobre todo a las informaciones estadísticas, esto lo hacemos entre todos, cuántos pacientes ingresan, cuántos egresan, cuál es el motivo de ingreso, cuál es el motivo de egreso,
¿sí? Y toda la información estadística que ustedes puedan sacar de estos registros y de estos informes. Así que incluso muchas de estas estadísticas se transforman después en investigación, o a la inversa. Aportar datos para la investigación continua, enfermería, si queremos salir adelante, tenemos que empezar a investigar, tenemos que saber dar en la tecla, entender muchos procesos internos que se van dando a través de la investigación. Conocer cuáles son los requerimientos materiales, ¿sí? Cuáles son los insumos y el equipamiento que se requiere para cada uno de los sectores, así como también es necesario que cada vez que algunos de estos equipos requieran cambios, siempre se los deje por escrito, ¿sí? Que también forma parte de los registros de enfermería porque hay diferentes, ¿sí? Aportar datos sobre el sistema de facturación y costos, esto es lo que hacíamos mucho también en enfermería anteriormente, en otros, pues sobre todo hacíamos mucho lo que era el recupero, donde decíamos que era autogestión, en donde teníamos que sacar cuantitativamente todo el material utilizado durante la internación del paciente. Esto es lo que nos daba la posibilidad que servicios que, por ejemplo, de niños o niñas que estaban internados en nuestra institución, que contamos con una cobertura de obra social, sea reintegrada ese dinero hacia nuestra institución. Y esto garantiza la continuidad de cuidado, porque también eso se utiliza para compras de otros insumos que nos va a servir para aquellos niños o niñas que no tengan cobertura. Y bueno, diagramar actividades. Y aquí vuelvo al ejemplo que anteriormente le he dicho, si yo tengo un paciente que requiere mayor cantidad de atención por el nivel de complejidad que tenga, si yo tengo que hacer una buena designación del personal de enfermería que lo va a atender, pero sobre todo teniendo en cuenta qué actividades este tipo de pacientes requiere. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces yo cuánto, por eso también cambia la relación enfermero-paciente en los diferentes ámbitos dentro de la institución, según en qué sector hospitalario se encuentre internados el niño o niña. Bueno, y la parte fundamental, sobre todo, tiene que ver con el impacto y la responsabilidad que tenemos como profesionales, ¿sí? En el ámbito legal, en el ámbito ético, ¿sí? Por eso es necesario que cuando nosotros lo hagamos, hacer conciencia del día a día, esta actividad que a veces uno lo hace rápidamente, ¿sí? Rutinariamente, tienen que saber que esta práctica debe tener un rigor científico, que garantice que cuando lo estemos haciendo, ¿sí? Sean de calidad. Porque si yo hago un informe a las apuradas, si parece un electrocardiograma al escrito, no es un informe a conciencia. Y no es un informe que me garantiza la comunicación efectiva y eficaz. Y no es un informe que me va a permitir hacer recupero. No es un informe que me va a permitir garantizar la continuidad del cuidado. Entonces, ahí me tengo que pensar como profesional, ¿sí? ¿Por qué lo estoy haciendo de este modo? Porque en realidad no puedo pretender ser un excelente profesional porque tengo una destreza abismal en la colocación de un acceso vascular venoso periférico, supongamos, si yo hago la otra cosa, en esta parte tan importante, ¿sí? Lo hago sin la conciencia y el rigor científico que también lo amerita, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo coloco un acceso vascular venoso periférico, pero no pongo en mi informe que ha sido un acceso vascular venoso periférico difícil la búsqueda, sí, que ha habido 3 funciones fallidas, que he utilizado 2 ávocas, supongamos, ¿sí? Entonces, si todo eso yo no lo informo, se pierde. Y cuando el informe no está bien hecho, ¿sí? El único que pierde es el colectivo de enfermería, porque no pueden hacer visibilizar el trabajo de cada uno de ustedes, que en definitiva es el trabajo colectivo nuestro institucional. Entonces, hay marcos legales, vamos a ver si podemos vamos a convencernos por ese lado, porque en realidad no lo digo yo, está establecido en la Constitución Nacional, está establecido en la Ley 24.004, que es la del ejercicio de enfermería, que ahí, bueno, habla también de una diferenciación de formaciones, y en las normas de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería, que es una norma viejísima, pero que
Después cada una de las provincias han ido modificando según sus jurisdicciones y han hecho como leyes provinciales de cada una de estas provincias, ¿sí? Nosotros nos seguimos direccionando con la 24.004 y sí con las normas de organización y funcionamiento de servicios de enfermería. Pero con la Constitución Nacional ya nos dice que el otro, que son los consumidores, que son los usuarios, ¿sí? Que son estas personas receptoras, ¿sí? De todo lo que son servicios públicos, y nosotros dentro de lo que es salud somos, ¿sí? Nos debemos a la sociedad, ¿sí? Y que se relaciona también con una sociedad de consumo, ¿sí? Y tenemos que ver y velar por la protección de la salud y la seguridad de los intereses que tiene cada uno de los integrantes de las personas que conformamos esta sociedad. Para que nosotros podamos cumplir con este artículo, donde dice otorgar la información adecuada, que sea veraz, ¿sí? Bueno, que habla mucho de la libertad de la elección y las condiciones del trato equitativo y digno, ¿sí? Nosotros tenemos como proveedores de servicios públicos, para que se cumpla este derecho, primero tenemos que tener buena calidad en el hecho de armar un informe y de el completar los registros, ¿sí? En la ley 24.004 ya habla en el artículo 3 dos niveles de formación. El profesional, que es de la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos para hacer la identificación y la resolución de diferentes situaciones de salud de enfermedad que pueda surgir dentro del ámbito donde a diario estamos trabajando. Y el auxiliar consiste en la práctica de técnicas y conocimientos que van a contribuir al cuidado de enfermería, también que están planificados y dispuestos a nivel profesional. O sería por el inciso A, digamos, ¿sí? A pesar de eso, ustedes saben que en Santiago del Estero la realidad es diferente. Nosotros la gran mayoría somos todavía auxiliares de enfermería, estamos en proceso de haber de la profesionalización. Entonces esto es un buen augurio, porque juntos lo vamos a lograr y de esta manera vamos a crecer. Lo cierto es que nosotros, los profesionales de enfermería, tienen la obligación, ¿sí? La misión de proveer un marco legal para que también el quehacer del auxiliar sea mucho más armónico, ¿sí? Entonces, eso es algo que lo remarca la ley, ¿sí? Pero sin embargo, eso es el día a día, tenemos que ir trabajándolo para mejorar entre todos, sin hacer tal vez un corte tajante, pero sí es importante que reconozcamos cuáles son nuestros roles, pero sobre todo cuáles son nuestras limitaciones, ¿sí? Para que no impacte en la calidad de cuidado, pero sobre todo para que no impacte en el paciente, todo el quehacer que nosotros por ahí queremos realizar, ¿sí? Bueno, y las normas de gestión de servicios de enfermería, que son muchas normas, en realidad la 34 y la 39 habla de todo lo que es la gestión del servicio de enfermería. Yo solamente he tomado algunas, no todas, ¿sí? Sobre todo la norma 34, que tiene que ver, con las acciones propias de enfermería, que buscan optimizar todo lo que es el recurso para que alcance sus objetivos mediante procesos de transformación que sean continuos, pero para que esto se dé tienen que ser programados, planificados, organizados, coordinados, ¿sí? Para que de esta manera coordinando todos los recursos humanos y materiales para que el desarrollo de la actividad en sí sea bien direccionada, ¿sí? Y sobre todo tenga un objetivo determinado y que a posterior nos permite evaluar. En la norma 35, esto está resumido, ¿sí? En realidad los invito a que después profundicen, que es muy interesante. En la norma 35 ahí van a ver ya todo lo que es la implementación de todo un proceso de gestión que sobre todo que brega y sobre todo fomenta y alienta a que nosotros dispongamos el máximo de información sobre las actividades de enfermería, ¿sí? Sobre todo se busca en esta norma que uno despliegue la autonomía como responsable, ¿sí? A través de los niveles de conducción, sobre todo para que uno garantice, ¿sí? Y consiga lo que es la calidad de atención,
¿sí? Con el mayor rendimiento del recurso humano posible, de no desgastarlo, ¿sí? Sino de usarlo de una manera lógica, coherente, ¿sí? Que garantice que va a dar lo mejor de sí, pero a la vez también tiene que haber un feedback, ¿sí? Bueno, y lo que va a la evaluación de la atención de enfermería, estos son estándares que son muy buenos. He tomado nada más que algunos, los más importantes, digamos. La norma 4 habla de los miembros del servicio de enfermería, que son responsables de formular, realizar y actualizar todos los objetivos de enfermería. Los objetivos pueden ser flexibles y son adaptables al contexto en el cual se encuentren. Los sistemas de trabajo, si no se logran adaptar y flexibilizar a los nuevos contextos, asignando nuevas funciones, ¿sí? O dándose cuenta que es necesario aumentar o disminuir tal vez las dotaciones del personal en algunos sectores, entonces no garantiza una calidad de atención, ¿sí? Entonces yo necesito tener en cuenta esto, adaptar constantemente eso. Y bueno, sobre todo, bueno, las normas de enfermería buscan garantizar la atención de enfermería y la provisión de todos los equipos, de los recursos materiales y equipamientos que requiera el personal de enfermería para poder optimizar su quehacer a diario. También es cierto, y esto lo relaciono con la ley de con la ley 24.004, que es la que regula la ley de enfermería a nivel nacional. Es cierto que nosotros cuando no tenemos los recursos materiales, sí, y también humanos, para garantizar la calidad de atención, nosotros no podemos ser responsables de lo que ocurre. No somos responsables de lo que ocurre, porque en realidad hay un déficit ya en este sector que sin lugar a dudas, y por más buen enfermero, buen profesional que seamos, no lo vamos a poder, no se lo puede lograr, porque es un complemento necesario que se articula a diario. Los registros de enfermería van a reflejar la evolución del paciente, ¿sí? Y cómo planeamos el cuidado y cómo va a ser la continuidad de ese cuidado de enfermería. En la norma 66, ¿sí? Ahí van a decir que los registros son necesarios porque uno puede ir valorando día a día cómo va evolucionando cada una de las personas y la producción de actividades que hace enfermería a fines de luego lograr datos estadísticos, ¿sí? Entonces, las características, esto es algo que ustedes ya saben, las características del registro tienen que ser eficaces, que habla sobre todo, que tiene que ser apto, que tiene que ser bueno, que tiene que ser sobre todo íntegro, ¿sí? Que sean lo más objetivos posible, que sean efectivos, que sean reales, que sean verdaderos, que realmente cuando yo lo lea, sí, y el compañero escuche, yo siempre les digo, cuando el compañero haga un informe, el otro escuche y que piense y que vea el paciente aún sin verlo. Ese es un buen informe. Cuando yo puedo ver a ese paciente sin verlo, escuchando nada más un informe de enfermería, es porque el informe está exquisitamente hecho, ¿sí? Que sea real, habla en que describa lo que ha pasado en la guardia, ¿sí? No pueden tener, sin que sean extensos, ¿sí? Sino que sea cronológicos, que tengan un orden, que sean cefalocaudales, cronológicos. Yo no puedo ir escribiendo lo que todavía no he hecho, ¿sí? Ni tampoco si ahora hago algo, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, la búsqueda de un acceso vascular, no puedo buscarlo y a las 3 horas escribirlo, porque realmente puede ser que me sesgue ese dato, se me olvide, y siempre hacerlo al pie de la cama. Eficacia, que tiene que ser óptimo, que tiene que garantizar sobre todo que cumpla con los estándares básicos, ¿sí? Que realmente se pueda visibilizar a través de el estado general del paciente y el trabajo de enfermería realizado en ese paciente. Entonces vamos a dar una ejemplificación, ¿sí? Dice, ingresa paciente de urgencias en camilla OT en compañía de familiar y servicio de apoyo, con venopunción en MSI, sin líquido, la bolsa vacía y con la sangre hasta la mitad del equipo. O sea, y esto que a veces nosotros si lo leemos ahí dice,
qué me llama la atención de este informe, ¿sí? Y en realidad el informe no me dice nada. El informe está totalmente sesgado ahí, ¿sí? Porque también acuérdense que cuando uno use palabras, abreviaciones, ¿sí? Tienen que ser abreviaciones universales en el ámbito técnico de enfermería y sobre todo en realidad en el ámbito técnico de salud, que compartimos abreviaciones, ¿sí? Entonces, en este sentido es necesario que uno, aparte cuando dice ¿la bolsa vacía de qué? Y con la sangre hasta la mitad del equipo. ¿De qué equipo me hablo? ¿Sí? Dice, ingresa paciente de urgencias en camilla. En camilla ingresa el paciente de una OTE. ¿Sí? Nosotros sabemos el tiempo, espacio, persona, pero puede ser que otro no lo sepa. ¿Sí? A ver, vamos a otro ejemplo. Paciente sin novedades, permaneció estable durante la guardia. Eso tan como parece conocido esos informes. El paciente siempre tiene novedades, ¿sí? Paciente que permanece hemodinámicamente compensado, ¿sí? O vamos viendo, pero siempre tiene algo el paciente. Paciente sin novedades, ¿para qué está en el hospital? ¿Sí? Y si no tiene novedades, ¿qué he hecho yo? En realidad este informe no deja nada más que, si yo lo leo así, que el profesional de enfermería, el personal de enfermería que ha hecho el cuidado no habrá hecho nada durante la guardia, porque si no tiene novedades, está estable, por ende debe decir que no le he controlado nada, porque no me dice nada de todo lo demás del universo del paciente, no me cuenta nada. Y aquí dice, recibo paciente perdida, casi hidratada, con dolor, sucia, defecada, sábanas sucias, teñida de amarillo, estable. Entonces dice, aparte de estar pésimamente con errores de ortografía, que obviamente me va a transversar mucho y me sesga el informe, ¿sí? Casi hidratado, no existe, ¿sí? Para que esté perdida, si recibo la paciente perdida, ¿dónde la han perdido la paciente? ¿Sí? Entonces, capaz que me quiere decir algo de sensorio. Con dolor, ¿dónde? ¿Qué le duele? ¿Sí? ¿Qué intensidad? Por eso también tenemos que tener en cuenta las escalas del dolor. Sucia, defecada. ¿Por qué está sucia si está en el hospital? ¿Por qué está defecada las sábanas? ¿Sí? Teñida de amarillo, no sé si la paciente o la sábana, ¿sí? De amarillo. Y estable. Estable, no sé en relación a qué. ¿Sí? Entonces miren que realmente estos informes posiblemente detonen nuestro quehacer siempre, ¿sí? Porque en realidad visibiliza, en realidad no visibiliza nada, y lo único que sí, el poco interés que podemos evidenciar al hacerlo. Por eso es necesario que el informe habla de nuestra profesión, habla del compañero y de la compañera, y el nivel de compromiso que tiene en la elaboración de los mismos. Bueno, esto es nada más que algo de lo mismo dirían ustedes, y la verdad yo siempre creo que es necesario volver a retomar las directrices que sean legibles. Yo, si quiero garantizar el principio de la comunicación, no puedo hacer informes que no entienda la letra. Bueno, hay una sugerencia que dice que si en letras de carta escribo mal, hay que escribir en letras de imprenta, ¿sí? Entonces, como ejercicio les propongo eso, o que lo sugieran a cada uno de sus compañeros. Si ustedes ven que en letra de carta no se le entiende nada, yo por ejemplo, en letra de carta escribo muy mal. Y en letra de molde mezclo carta y molde también, ¿sí? Eso también habla de mi escrito no es bueno, ¿sí? Entonces, como tengo mi letra de carta que es horrible, trato de escribir con letra de imprenta, ¿sí? Cuando hago conciencia no mezclo letras, ¿sí? Si hago así todo apurado, mezclo. Bien, tienen que ser completos, tienen que tener de un principio y un final, tienen que tener un abordaje céfalo-caudal, tienen que ser con tiempo, bien un orden cronológico, tienen que ser exactos, ¿sí? No crean que el mejor informe es el que le usa más de la mitad de la hoja de enfermería, no es así.
tener un proveedor de sintaxis les garantiza también que ustedes hagan en pocas cantidades de palabras, pero que sean completos, ¿sí? Tienen que ser organizados, ¿sí? Entonces, para que sean organizados, el principio este que les decía anteriormente, que sean cefalocaudal, que sean al pie de la cama, no me voy a perder datos. Ahí no voy a perder datos y esto les puedo garantizar que va a ser así. Que tiene que decir exactamente lo que ustedes quieran transmitir. No anden dando vueltas, no busquen otras palabras, me parece que le dolía, me parece que yo creo que no. Aquí tiene que ser objetivo, lo que veo, lo que huelo, lo que dice el paciente, ¿sí? Lo que yo objetivamente también puedo constatar. Y conciso, bien cortito, ¿sí? Esto es acudo al poder de síntesis, le tienen que pedir al compañero, acudan al poder de síntesis para que así se les haga corto. Corto no quiere decir que se van a saltear datos, de nuevo lo repito. Tienen que ser coherentes. ¿Por qué? Porque yo no puedo en el registro tener un paciente que estaba de determinada manera, si yo veo los registros vitales y de signos vitales, y me ponen a los 20 minutos que paciente habita por parada cardiorrespiratoria, por ejemplo. O si el paciente ha estado en respirador, ¿sí? Y me ponen parada cardiorrespiratoria, es algo que te haya extubado, ¿sí? Puede ser respiratorio, pero si no, es un paro cardíaco, ¿sí? También ver, por eso es la coherencia que tiene que tener el registro con el informe. No, yo lo que les decía, no adelanten el informe, no escriban adelantado, porque si ustedes, por ejemplo, están de guardia de la noche y ponen paciente que permanece sin novedades, descansa toda la noche, y a las 6 de la mañana ponen paciente que habita por paro cardiorrespiratorio, no sé qué ha pasado, ¿sí? De eso sobre todo habla la coherencia. Confidenciales, todo lo que ustedes ahí tienen que estar seguros que todo lo que escriban no va a salir de ahí, ¿sí? Va a quedar en esas paredes, bueno, y actualizado, ¿sí? Constantemente. Aquí no puedo yo copiar el informe del que he estado antes de mi guardia, el de la guardia anterior. Sí, yo tenía un formato de escrito, que no está mal, que está bien, porque este formato de escrito es el que a mí me permite organizarme teniendo en cuenta todas estas variables. Entonces, no hay problema, pero no pueden ser iguales, ¿sí? Bueno, esto ya se lo he dicho, cronológico. Los tips para que tengan en cuenta, no registren los cuidados antes de hacerlo, ¿sí? O, por ejemplo, cuando tampoco es lo ideal que ustedes hagan un procedimiento invasivo y a las 3 horas lo escriban, porque puede ser que sesguen el dato porque se olviden algo. Siempre fíjense en que cuando ponen accesos vasculares venosos periféricos, nadie pone cómo ha sido la búsqueda, qué han utilizado y cómo ha sido el procedimiento, ¿sí? Nadie lo pone. Usar letra clara y legible, con lo que hemos hablado, no utilizar abreviaturas que no se comprendan, no existe una abreviatura de cada sector, eso no existe, ¿sí? Todo lo que uno va a abreviar, ¿sí? Tiene que ver con un lenguaje técnico común, ¿sí? No puedo yo decir, no, porque yo en tal sector ponía eso y significaba esto, eso no puede existir. Redactar sin errores de ortografía, no utilizar corrector, no podemos utilizar corrector, pero sí podemos pasar una línea, ¿sí? En donde se pueda ver qué palabra está abajo, ¿sí? Y puedo poner error, nada más. Antes se tachaba y se ponía sobre tachado, digo tanto. Bueno, ahora no. Se pasa una línea y se pone error, ¿sí? ¿Por qué no tengo que pasarle corrector ni tachones? Porque si tenemos en cuenta lo que les he dicho al inicio, que es algo legal y que es una declaración jurada diaria de todo lo que estamos haciendo, si pasa hay algo de orden judicial en lo que tengan que llevar lo que es secuestrar la historia clínica, pueden pensar que ustedes están queriendo ocultar información. Otra cosa que también no les he dicho, es necesario que ustedes, cuando hablan a alguien para que haga un diagnóstico, lo que sea, ¿sí?
tienen que poner el horario que han pedido, han hablado con, supongamos, se solicita interconsulta con tal persona, ¿sí? Ha venido, a qué hora ha venido y qué ha dicho. Incluso lo que les digo, todas las indicaciones médicas orales no están, están totalmente en desuso, salvo en el momento de la emergencia. Después ustedes son los responsables de decirle a ustedes, me he hecho administrar eso, necesito que usted lo escriba, ¿sí? Pero no administrar porque se lo ha dicho y no solamente y no lo ha escrito, ¿sí? Eso no. Si alguien me da una indicación por teléfono, ¿sí? Alguien tiene que estar de testigo cuáles son las indicaciones, ¿sí? Y tiene que, generalmente las indicaciones son médicas, entonces el médico de ese sector tiene que firmar avalando eso, ¿sí? No se administra nada si no está indicado, ¿sí? Salvo lo que les decía, las emergencias, que después que se finalizan, por ejemplo, decirle, doctor, hemos pasado 7 décimas de adrenalina, hemos pasado 20 mililitros de bicarbonato, ¿sí? Pero que lo firmen, ¿sí? Porque son órdenes que se dan en el momento de emergencia que puede pasar. De todas maneras, eso es un dato recopilado en el informe durante la parada cardíaca. Bien, no dejar espacios en blanco nunca porque se puede consignar otras cosas o porque pueden ser tendenciosos o puede la parte legal puede creer que dejan esos espacios a propósito, ¿sí? Ser precisos, no prejuiciosos, es algo muy importante. Bueno, nosotros en nuestro hospital tenemos muchos tipos de registros, ustedes ya los conocen, ¿sí? Que la verdad tenemos que ir mejorando el día a día, ¿sí? Pero vamos en camino, eso es lo bueno. Entonces, desde una perspectiva ética, los registros es el derecho que tiene el usuario a tener toda la información escrita de todo lo que hacemos con esa persona. Es el garantizar el derecho de la intimidad y de la confidencialidad del dato, forma parte del secreto profesional, por eso también hay que hacerlo a conciencia. Nos ayuda a velar por lo que es la autonomía profesional. Nosotros no podemos pensar que somos profesionales si no hacemos a conciencia científicamente esta parte, ¿sí? Que tal cuando dicen, uy, no, una clase más de registro y informe, siempre más de lo mismo. Siempre pienso cuando armo estas tipo de capacitaciones, cuando armamos, que siempre hablamos más de lo mismo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué seguimos hablando por ahí más de lo mismo y no podemos evidenciarlo en el quehacer diario? Y creo que puntualmente pasa porque necesitamos hacer un insight de lo que estamos haciendo a diario, ¿sí? Poder pensar, a mí me pasaba que no hacía esto porque no me daba cuenta que era una herramienta de comunicación, una herramienta de docencia, de administración, que apelaba a la continuidad del cuidado, que me permite organizarme a mí y a mi compañera. Entonces, cuando empiezo a ver eso y cuando esto que les he dicho al inicio, cuando ustedes tomen conciencia que es una declaración jurada diario de lo que están haciendo, tomen idea que cuando ustedes van a hacer un trámite y dicen declaración jurada, se asustan y quieren hacer todo y si han hecho algo mal, dicen, ay, no, tengo que cambiar. Lo mismo es nuestro registro, nuestro informe, ¿sí? Es la misma declaración jurada, tiene el mismo valor legal. Bueno, también es cierto que cuando uno escribe tiene la obligación de asumir la responsabilidad de lo que está escribiendo y tiene relación a la responsabilidad de las acciones diarias que tenemos. Por eso también tal vez sea un miedo encubierto que tenemos, ¿sí? De registrar nuestras propias acciones. Entonces preguntarnos por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Y tenemos la obligación de contribuir al crecimiento como profesión, ¿sí? Solo registrando vamos a poder hacer posible el conocimiento común sobre el cuidado y transformarlo en conocimiento científico. Solamente de este modo vamos a poder lograr crecer en el ámbito disciplinario y profesional. Si lo pensamos, porque así lo es, el registro y el informe, un eje científico fundamental para el quehacer de enfermería. Entonces, desde la perspectiva profesional, nos sirve para los intercambios de cuidado, queda registrado ese cuidado. Cuando hay ausencia de los registros o de los informes, uno puede cuestionarse si se asume o no con responsabilidad lo que estamos haciendo a diario, el otro puede pensar eso, ¿sí? Es necesario
que demostremos al resto del equipo de salud y a la sociedad en general nuestra acción asistencial, la acción que a través de lo asistencial lo convertimos después en ciencia y lo que en realidad tiene la raíz de que es una ciencia y cómo después esto repercute en nuestro ser profesional. Solamente así nos podemos seguir desarrollando y con esto garantizamos la autonomía profesional. Entonces, si no registramos nuestra actividad como enfermeros o enfermeros, va a ser imposible, así les digo, imposible visibilizar lo imprescindible que somos y lo específico y la especificidad de nuestro rol dentro del equipo de salud. ¿Sí? Si esto no lo hacemos, va a ser, como ya les he dicho, imposible que podamos desarrollar nuestra disciplina como enfermeros y por lo tanto estaríamos omitiendo el principio ético profesional, que ha sido, sí, cuando hemos dado nuestro voto, cuando hemos jurado, sí, nos hemos prometido hacer surgir y hacer crecer y dignificar nuestra profesión. Así que este sobre todo es el principio ético profesional, no nos tenemos que olvidar. Entonces, tienen que escribir lo que hacen, tenemos que hacer lo que escribimos, sí, tenemos que ser capaces de medir los resultados y con esto vamos a mejorar el proceso de manera continua. Entonces, saber que si no está escrito no existe y lo peor de todo, si no está escrito no podemos mejorar y no podemos crecer como profesionales. Entonces las invito, ¿sí?, a que podamos mejorar a diario esto y que cada día cuando se sientan a hacer el registro de un informe piensen que es una declaración jurada. Así que enaltece también nuestra profesión. Así que gracias por estar, gracias nuevamente por participar y recuerden que este es el espacio de ustedes. Cuando ustedes quieran proponer otra temática, que el próximo martes queda abierto para la temática emergente, que ya uno de nuestros colegas me ha sugerido una temática y lo vamos a abordar ahí sin lugar a dudas. Así que muchísimas gracias por estar.